Hablemos un poco acerca de operaciones combinadas. Hablamos de el operador Nabla, de su definición, ¿no? Y su interpretación de que parece un vector, pero no es un vector como tal. Cuando ese Nabla actúa sobre un escalar, pues llamamos a esa operación el gradiente del campo escalar, y que la divergencia rotacional es que cuando el Nabla actúa como un producto punto sobre un vector y que el Nabla actúa sobre un vector como con un producto cruz. Pero podríamos combinar operaciones en el sentido que, bueno, si yo quiero calcular el gradiente de algo, pues ese algo tiene que ser un escalar, pero ese escalar lo puedo generar, por ejemplo, la divergencia de un vector, dado que la divergencia de un vector es un escalar. O generar una operación y decir, bueno, tengo que ser el nabla punto un vector, y ese vector puede ser o podría ser el rotacional de A. O puedo decir divergencia, nabla punto divergencia de un vector, y ese vector pues puede ser el gradiente de un escalar. Entonces se mantiene, ¿no? Esto es un escalar, esto es un vector, hablando de todo el resultado, ¿no? U es un escalar, pero el resultado del gradiente de U es un vector, y esto es un vector. Al final de cuentas, puedo tener operaciones reiterativas, ¿no? De que aparezca en el Nabla actuando con producto punto, producto cruz, o directamente de un montón de formas. Al fin de cuentas, estas expresiones, las que tengo marcadas aquí, pues tienen validez o están definidas de forma correcta. Pero por ejemplo, si yo tengo Nabla actuando sobre un vector, así nada más, esto no tiene sentido. Como que diga, ¿no? Tengo una multiplicación de dos vectores, pero la multiplicación la hago como un producto punto o como un producto cruz, pero no de esta forma. O que tenga, por ejemplo, divergencia y tenga un escalar. Tampoco, no tiene sentido. O que lo tenga, digamos que lo ponga así mejor, para que tenga divergencia, divergencia de A. Bueno, esto es un escalar y no puedo hacer un producto punto de un escalar con un vector. O si hago, por ejemplo, rotacional de el gradiente de U, producto punto, el rotacional de A. Que fuera, digamos, algo así. Veamos si tiene sentido o no. En primer lugar, este es un vector, este es un vector. Ah, bueno, puedo hacer el producto punto. Y el resultado de ese producto punto es un escalar. Ah, bueno, pero ahí no puedo hacer un producto cruz entre un vector o entre A, lo que es casi un vector, o que se puede entender como vector en ciertos puntos, con un escalar. Entonces tampoco tiene sentido. En fin, se pueden generar diferentes operaciones, pero claro, no que tengan sentido cada una de ellas. Es de interés
particularmente las siguientes, ¿no? Que tenga divergencia de un gradiente. Que vean que es un tanto diferente a esta, ¿no? Este es gradiente de una divergencia. No tienen por qué ser iguales. Lo que sí es que en este caso, como aquí estos son o casi vectores, digamos, puedo hacer una agrupación porque esto es un escalar y esto lo podía hacer como nabla.nabla actuando sobre U. Aquí no lo puedo hacer en este caso, ¿no? Porque no puedo agruparlo porque no hay una operación que me dé, que tenga sentido para los dos vectores. Entonces, nabla.u yo lo puedo representar como nabla cuadrado u, y a ese nuevo operador le vamos a llamar el laplaciano. Entonces, si hacemos el producto punto del nabla consigo mismo, lo pueden verificar ustedes sin ningún problema, lo que tendría es un escalar, y ese operador lo que obtiene es, lo que tiene entonces sería la suma de las segundas derivadas parciales, ¿no? Con respecto a cada variable x, y, z. Y si esto actúa sobre algo, entonces simplemente las derivadas van a actuar sobre ese algo. Pero lo interesante del laplaciano es que puede actuar, ese algo puede ser un escalar, donde sería simplemente la segunda derivada de u con respecto de x al cuadrado más la segunda derivada de u con respecto de y cuadrado más la segunda derivada parcial de u con respecto de z. Pero en este caso, el laplaciano también permite o puede actuar sobre un vector. Es como que digan, multiplicar un escalar por un vector. Solo que en este caso sería entonces derivar el vector con respecto de x, luego derivar el vector con respecto de y, la segunda derivada, y luego derivar el vector con respecto de z. Evidentemente, esto implica que debo derivar las tres componentes, o sea que esta parte nada más sería derivo la componente x con respecto de x en x, más derivo la componente y con respecto de y en y, con respecto de x, porque todas son con respecto de x, más derivo la componente z con respecto de x en z. O sea que agarro el vector, derivo sus tres componentes, todas con respecto de x. Luego en la segunda sería derivar el vector, todas sus componentes con respecto de y. Y el último caso, derivar el vector, todas sus componentes con respecto de z. O sea que aquí tendría tres componentes x, y, z en el primero, otras tres en el segundo y tres en el tercero. Después tendría que sumar esos 9 elementos, ¿no? Para agrupar las x, las y y las z. El laplaciano sí puede actuar sobre un vector y un escalar. Otros símbolos que se suelen utilizar para el laplaciano es un triángulo invertido, sin temor a mezclarlo con un delta, ¿no? Entonces puede usar el nabla cuadrado o el delta de u para hacer referencia al laplaciano. Otras dos propiedades que de repente nos van a ser de mucho interés es la operación rotacional de un gradiente, que creo que no lo había colocado como ejemplo, no. Tiene sentido. Son dos vectores, entonces esto se puede probar cuando tenemos específicamente esta operación rotacional de un gradiente que es cero. O sea que este campo es un campo irrotacional
porque su rotacional da 0, o también llamado conservativo. Claro, quizás el hecho de conservativo tiene más sentido, puesto que es un gradiente de una función escalar, y eso es justamente la definición que se daba en física 100 o en física 200 de un campo conservativo. ¿Cómo demostrar esto? Bueno, la primera opción para cursos básicos es agarrar un campo U, una función de 3 variables, calcular su gradiente, luego calcular su rotacional, van a quedar un montón de derivadas. Hacerlo en general, no para un campo específico, sino dejarlo todo en términos de funciones y variables, y luego usar el teorema de Clairaut o Clairaut, que dice que si tengo una función que las derivadas existen y es continua, la llamada derivada parcial mixta o sea que una función, si yo primero la derivo con respecto de x y yo la derivo después con respecto de y, o lo hago a la inversa y la función es continua y derivable y todo lo demás, no hay ningún problema de que se haga un cero en el denominador, entonces estas derivadas son iguales. De forma que se puede probar que el rotacional de un gradiente es igual a 0. De la misma forma, se puede probar que la divergencia de un rotacional también es 0. O sea que este campo rotacional de A es un campo solenoidal. ¿Por qué? Porque su divergencia es igual a 0. Les invito a intentar, no intentar, a hacer la demostración que simplemente ustedes plantean para el caso de una función lo más general posible, todas estas derivadas, si deben llegar a la conclusión de que son 0, utilizando, repito, el teorema de Clairaut o Clairaut. Al final del libro de Bagnes, así como se hizo, pueden probar que esas identidades son 0. Pongan una captura del libro, como en la página 54, encuentran un montón de identidades, no solamente, creo que son entre la página esta y la siguiente, 54, 53 por ahí, tienen las siguientes identidades, es decir, igualdades vectoriales y también igualdades de derivadas que impliquen producto cruz, derivadas con o operaciones con gradientes, divergencias y todo lo demás. Quizás como ejercicio podían probar de la ecuación 115 a la 122, quizás haciendo ambos lados, calculando para un vector A con 3 componentes y un vector B con 3 componentes lo más general posible, hacer el producto cruz, luego la divergencia y probar que ambos lados de esas igualdades resultan lo mismo. Esa es la opción más viable para probar eso por el momento. Quizás existen otras formas más simples de hacer esas demostraciones, pero que sus métodos salen del alcance de este curso. Entonces les invito a que puedan probar algunas de esas identidades.